Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos volvemos a encontrar con Andrés García Carro, poeta, para hablar esta vez no de un libro de poesía, sino de un libro de aforismos, de escolios, de greguerías, que es escritos de un contrarrevolucionario publicado en SND Editores y que es una obra en la que se condensa el pensamiento de García Carro después de años y libros de evolución hasta llegar a este libro donde ya parece que todo se engarza y se cimenta para terminar de construir pues prácticamente un sistema que no es propio porque, como él mismo dice, está basado en la doctrina de la Iglesia. Entonces, como toca multitud de temas, lo que vamos a hacer es tener una conversación desgranando estos distintos temas del libro. En primer lugar, quiero agradecerte, Andrés, que estés aquí de nuevo y quiero agradecerte también que hayas escrito este estupendo libro del que yo tengo que confesar que si bien el anterior, el de poesía, el año del coronavirus, me gustó y me llegó, como mal lector de poesía que soy y aficionado al género del ensayo, he entendido mejor o he llegado mejor a este libro y lo he disfrutado más, pero ya digo, no por el problema del otro libro, sino por mi problema como lector. Hola Guillermo, muchas gracias por acogerme de nuevo y bueno, no me importa que te haya gustado uno más que otro y si es en este orden, el segundo te ha gustado más que el primero, pues vamos hacia arriba. Cronológicamente es anterior del que vamos a hablar ahora, Escritos de un contrarrevolucionario, que está publicado, como has dicho, por SND Editores. Desde aquí mi agradecimiento al editor, que es nuestro común amigo Álvaro Romero, que lleva también el Correo de España. Bueno, adelante, aquí estoy dispuesto a recibir y a contestar tus preguntas. En el libro hay sobre todo citas de tres autores que son Quevedo, Chesterton y Gómez Dávila. Y precisamente yo al que más cercanía le encuentro es a Gómez Dávila, por cierta, digamos, se nota que eres poeta en el sentido de que vas a lo esencial, vas a lo directo, ¿no? Yo cuando lo leía me acordaba de un consejo de Jaime Campmany, que era un gran articulista, que decía que él se inspiraba en los grandes poetas del siglo de oro porque te hacían ir a lo directo, que es lo que pide un artículo. Y precisamente hay un escolio de Gómez Dávila que me parece que define muy bien la línea que tú tienes en este libro. Y el escolio dice así: el pensamiento reaccionario no es reacción de miedo, sino reacción ante el crimen. Y digo esto porque evidentemente tu libro es Escritos de un contrarrevolucionario, es decir, que ya te estás posicionando como alguien que reacciona frente a una revolución o a varias en marcha, y evidentemente pues no sería una reacción de miedo, como dice Gómez Dávila, sino que sería una reacción ante un crimen, es decir, que la revolución es un crimen. Por eso tú empiezas en el libro hablando del pensamiento tradicional y dices que el tradicionalista no es el que quiere volver al pasado, que eso sería estúpido, que el tradicionalista es el que quiere conservar o guardar aquello mejor del pasado, adaptándolo también en buena medida a los tiempos presentes. Y quería un poco preguntarte, ¿por qué entiendes tú por el tradicionalista? Bueno, en primer lugar tengo que decir que este libro lo escribí entre septiembre del año 2018, claro, y agosto del 2019, es decir, ya hace un año que terminé de escribirlo. Y sí, te tengo que confesar que esa cita de Gómez Dávila que me has dicho no la recuerdo, pero estoy de acuerdo, desde luego que es una reacción contra un crimen, ¿no? La tradición contra el crimen de la modernidad, que es criminal en cuanto que derriba todos los bienes de la humanidad. Yo defino ahí la tradición como el progreso del bien. Esa palabra que han usurpado los modernistas, ¿no?, de progreso, como si les correspondiese a ellos. Los tradicionalistas no negamos el progreso, sería absurdo. Como tú bien has dicho, la vuelta al pasado no es ya solo, o la pretensión de volver al pasado no es ya solo una estupidez, sino un imposible, ¿no? No se puede volver al pasado. ¿Por dónde iba? Perdona, que me he perdido del hilo. No, estabas comentando tu posición ante la Sí, lo del tradición. progreso, perdona. Lo que queremos es el progreso del bien, es
recoger lo bueno que se nos ha entregado, mantenerlo, perfeccionarlo si es posible y adaptarlo, como tú has dicho, pues a la realidad de nuestro tiempo. Esa es la tradición bien entendida y cómo debe ser entendida. Y en esa línea está todo mi libro. Sí, no, tengo que aclarar que la cita de Gómez Dávila, no, tú citas varias veces a Gómez Dávila, pero esa cita no está citada en Escritos de un contrarrevolucionario, está en Los Escolios, pero me ha hecho pensar o sea, tu libro me ha hecho recordarla, ¿no? Porque un poco define lo que es el pensamiento reaccionario. Yo creo recordar que a Gómez Dávila lo cito, creo que es en este libro, puede que lo cite más de una vez, pero creo recordar que lo cito para hablar de la Iglesia, de la situación actual de la Iglesia, cuando digo que la Iglesia, queriendo abrir los brazos al mundo, en realidad le ha abierto las piernas, ¿no? Creo que la hago aquí esta cita, pero si no la hago en este libro, podría haberla hecho porque... No, aquí es, aquí es. Sí, sí. Esa, y luego le citas también otra vez de pasada. Desde luego te agradezco que me compares con Gómez Dávila, que es del siglo XX, pues yo creo que junto a Castellani y, bueno, algunos más, ¿no? Gambra en España, los Gambra, podríamos decir, que son una pequeña tradición dentro de la tradición, y bueno, algunos otros, ¿no? Miguel Ayuso, incluso puedo citar a un joven amigo mío, Guillermo Pérez Galicia, que ha publicado un gran libro, España, Esencia y Origen, que tuve el honor de prologarlo. En fin, que me compares con Gómez Dávila, pues como diría el campechano, me llena de orgullo y satisfacción. No sé si merezco esa comparación, pero bueno, la acepto como un cumplido. Ya que estás citando a varios carlistas, a los que también les dedicas unas cuantas páginas en el libro, quería preguntarte por tu visión particular. Llegas a decir que el carlismo es un poco el nombre del catolicismo y del cristianismo en España, ¿no? Quería preguntarte por qué representan y también por qué relación tienes con algunos de ellos, como Javier Barraicoa, al que también le dedicas varios apartados en el libro. Bueno, como decía, este libro lo terminé de escribir en el agosto del 2019 y desde entonces ha ocurrido un hecho muy importante en mi vida, que es que me puse la boina roja. Yo he tardado mucho en ponerme la boina roja, hasta mis 53 años. De hecho, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 53 el pasado enero, me la puse porque yo para dar un paso así necesito estar muy seguro de lo que hago, tener un conocimiento suficiente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y a mí me faltaba, aunque coincidía plenamente con el carlismo en la cuestión doctrinal, que no es otra cosa que la aplicación de la doctrina de la Iglesia Católica a la política, no acababa de entender bien la cuestión dinástica o no acababa de estar muy seguro en ese aspecto. Pero ya lo entendí y además con la ayuda, digamos, espiritual de mi bisabuelo materno, el abuelo de mi madre, es decir, que es algo bastante cercano, fue carlista, fue coronel carlista, se llamaba Francisco de la Colina y de la Mora, y combatió al liberalismo como que era ya la tercera guerra carlista, ¿no? En el ejército de Carlos VII. Entonces también me interesé por la historia de este antepasado mío y todo ello me llevó al carlismo, que efectivamente, como digo en el libro, aunque ya lo había dicho anteriormente, pero ahora con más fundamentos si cabe, yo creo que el carlismo es el sobrenombre del catolicismo en España, ¿no? Es el catolicismo hispánico. Esta es una idea un poco controvertida. Hay sedicentes tradicionalistas, pero no carlistas, dicen ellos, que no lo aceptan, que creen que fuera del carlismo hay tradicionalismo. Bueno, sería tema quizá para un ensayo completo, pero yo creo que el tradicionalismo en España, llevado a sus últimas consecuencias, desemboca necesariamente en el carlismo.
Barraicoa, al que mencionas, amigo mío y al que le guardo gratitud, bueno, por diferentes hechos. Este libro, por ejemplo, lo presenté en Barcelona en el Club Empel, que dirige él. Es un carlista, también desde entonces, desde que terminé el libro, tengo alguna discrepancia con él en la cuestión dinástica. Pero bueno, desde luego es un gran tipo y es admirable su labor política, ¿no? Antes de empezar la entrevista me has dicho que te podía preguntar lo que sea, y al principio del libro, en el prólogo, Javier Navascués, al que he tenido el honor de entrevistar en el canal, dice que dices lo mismo público en privado, con lo cual me voy a lanzar de lleno, y había prometido no hacerlo, pero es que ya se me ha venido a la mente una pregunta, también al hilo de una cosa que mencionas en el libro, ¿no? Tú citas a un falangista, yo me puedo intuir quién es, que está en una tertulia televisiva criticando a las izquierdas, a las derechas, y tú coges y dices después de su cita que se le olvida lo más importante, ¿no? Se le olvida decir que toda política debe estar supeditada a Dios, y si no, pues no es una política que está condenada un poco a la equivocación. Entonces, dado que me has dicho esto que yo desconocía, que te has hecho carlista, quería preguntarte por qué carlista y no falangista, por ejemplo, que podría ser otra opción que para un reaccionario... Hay un abismo, ¿no?, entre el carlismo y el falangismo, aunque lucharan juntos en la cruzada del 36 al 39. Otro tema muy controvertido. No es que rehuya contestar a la pregunta, pero hay que ir con pies de plomo porque en la situación en la que estamos no se trata de hacerse enemigos o granjearse antipatías entre los que después de todo están a su manera o como quiera que sea, pero están en nuestro bando, están por la lucha por la unidad de España, por la restitución de los valores intrínsecos a España, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que el falangismo surge en la época del fascismo, aunque entre ellos, entre los propios falangistas, hay muchas discusiones. Tiene unas discusiones que es muy divertido asistir a ellas como espectador, porque dicen cosas absolutamente contradictorias. Unos defienden que el falangismo es católico, otros dicen que no, o que no necesariamente. El falangismo es una ideología a rebufo del fascismo, aunque algunos lo nieguen. Otros lo aceptan encantados y se declaran fascistas, en cambio. Y el fascismo, no hay que olvidar que fue condenado en una encíclica por la Iglesia Católica. En la encíclica Non abbiamo bisogno, no lo necesitamos. Es cierto que esa encíclica se fijaba en el fascismo propiamente dicho, el de Mussolini, pero en la medida en que el falangismo, la falange, nace un poco al socaire del fascismo, pues también debería, creo yo, darse por aludida. Entonces me preguntas, ¿por qué carlista y no falangista? Pues porque soy católico tradicionalista. Yo no acepto ninguna ideología. La falange es una ideología. Las ideologías nacen todas ellas, peores, malas o peores, pero todas ellas nacen como un sucedáneo de la religión o para suplantar a la religión o en algunos casos con la impertinencia, diría yo, de pretender completar a la doctrina católica. Entonces, a mí, desde luego, no me son nada simpáticas ninguna ideología. Algunas, bueno, son intrínsecamente malas, como el comunismo, como dijo otro papa en otra encíclica condenatoria, pero no, o sea, no hay color entre la falange y el carlismo, no hay color. No, yo siempre pongo el ejemplo muy gráfico y creo yo que definitivo, el himno de la falange y el himno carlista. Hay que reconocer que el himno de la falange, el Cara al Sol, musicalmente es muy bonito, muy brioso. A mí me encanta en ese aspecto el Cara al Sol, ¿no? E incluso la letra, poéticamente, en el sentido de la belleza de las palabras y demás, está muy bien.
pero no dicen ni una palabra, e invito a cualquiera que nos esté escuchando, empezando por ti mismo, a comprobarlo, ni una sola palabra referida concretamente al catolicismo, a la religión católica y a la Iglesia católica. Ni una, o sea, no aparece ni Dios, ni Jesucristo, ni nada. Y el himno del carlista, por el contrario, es todo, de principio a fin, católico. Por Dios, por la patria del rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria del rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. La bandera de la santa tradición. No banderas victoriosas, como dice el cara al sol, que es bonita como figura retórica, pero banderas victoriosas, ¿qué banderas son esas? Pues para unos las banderas victoriosas serán las de Mussolini, para otros serán incluso las nazis, para otros serán otras de su invención, o yo que sé a qué banderas victoriosas se refieren. Y así todo el himno. Y un himno es la seña de identidad, la carta de presentación, en este caso, en el caso de la Falange, de una ideología. Que repito que la Falange es una ideología, surge como una ideología, cosa que el carlismo es una derivación de la doctrina católica. Y precisamente por ese análisis que se repite a lo largo del libro sobre las ideologías, otro punto en el que quiero hacer hincapié y por el que te quiero preguntar es sobre esa dicotomía izquierda-derecha que tú criticas también en varios puntos del libro, ¿no? Cómo mucha gente quiere escorarse a la derecha un poco como porque la izquierda es horrible y demás, entonces se quieren escorar a la derecha, y tú también criticas esa idea, invitando un poco a superar ambas posturas y precisamente a algo que está por encima, ¿no? Que es abrazar la doctrina católica también en el terreno político. Un poco de dónde nace ese, en qué momento te das cuenta de eso, ¿no? ¿Es con la desilusión a lo mejor del PP o al ver que Vox es un partido liberal, o cómo llegas hasta ahí? Bueno, siempre es importante, y especialmente en política, ir al origen histórico de las cosas. Entonces, el origen histórico de la izquierda y la derecha es el mismo. Es en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, una cosa ya anticatólica de por sí, los que se sentaban a la derecha, los diputados, y los que se sentaban a la izquierda. Los que se sentaban a la izquierda eran los más exaltados, los más rabiosos, como se les llamó, que querían llevar la revolución pues, a sus consecuencias últimas más terribles, más anticatólicas. Y los que se sentaban a la derecha no estaban en contra de la revolución, simplemente querían que fuese una cosa más suave, pero todos aceptando el cambio de régimen y aceptando, en definitiva, la revolución. ¿Cómo va un contrarrevolucionario, que así se titula el libro, a aceptar esa dicotomía? Podemos entrar en el debate de si es un mal menor la derecha, hay que ir viendo eso en cada circunstancia histórica, pero desde luego la derecha no tiene nada que ver con la tradición. Y mucho menos, retomando a la Falange o algunos falangistas, porque ya digo que hay mucha variedad de discursos entre ellos, pretenden que el bien político está en la simbiosis entre la izquierda y la derecha. O sea, lo que yo acabo de definir como lo peor y lo malo, o sea, lo peor la izquierda, digamos, y lo malo la derecha, ellos pretenden que son dos posturas que tienen cosas buenas y que hay que... No, eso es radicalmente un sofisma y un absurdo. No se puede... De hecho, los falangistas se dicen revolucionarios, claro que ellos hablan de otra revolución. Es otra historia totalmente distinta a la tradición, la derecha, no tiene nada que ver. ¿Y qué me preguntaba sobre mi desencanto personal? Eso es. Aunque eso tiene menos importancia, porque es una cuestión mía personal,
Yo era, digamos, muy de derechas, de la derecha liberal, que era lo que conocía, muy admirador de Pío Moa, que también es amigo mío, me presentó un libro, muy admirador de Federico Jiménez Los Santos, pero claro, cuando uno va adquiriendo conocimientos históricos y va además cotejándolos con la realidad, se da cuenta de que estos liberales más de derechas, digamos, no salen nunca del, como explicaba antes con la cuestión del origen de la derecha y la izquierda, del ámbito revolucionario. Ellos pueden estar, por ejemplo, contra el aborto, pero no están en contra de que se someta a debate el aborto. Ellos pueden estar en contra de, bueno, de tantas cosas, ¿no? No vamos a hacer toda la enumeración, pero están en la tónica revolucionaria de que todo se puede someter a debate, o que cuestiones que un tradicionalista las excluye absolutamente del debate político. El mal no tiene derechos y el error no tiene derechos. Esa es la postura del tradicionalista. La postura del liberal, por muy de derechas que sea, no. Es todos tienen derechos, pero hay que debatirlos en democracia. Y claro, yo cuando me di cuenta de que esto llevaba a un callejón sin salida y además empecé a conocer a tradicionalistas, tanto amigos como autores, vi que era una diferencia abismal, que los tradicionalistas aportan verdaderas soluciones desde la raíz de los problemas y que la derecha liberal está chapoteando en lo mismo de siempre, sin salida posible. Y bueno, ya vimos cuando hablamos de tu libro de poesía, El año del coronavirus, ya vimos cómo decías que Satanás era el primer, o Lucifer era el primer liberal. Aquí vuelves a retomar, o bueno, este al ser un libro anterior, también está hablando de ese non serviam, ¿no? Como un poco también el primer dogma liberal, ¿no? Ese no obedeceré, no serviré, como primer principio del liberalismo. Y entonces hay un punto que a mí también me ha recordado a León Bloch, que es esa crítica a lo que León Blanc pues, llamaría el católico burgués, y que tú llamas el católico liberal, pero que bueno, a efectos prácticos viene a ser lo mismo, y es ese católico que cree que el liberalismo es perfectamente compatible con el liberalismo, incluso, como llegas a parodiar en un momento del libro, se extrañaría si alguien le sacara un escrito de un católico de hace décadas alertando contra el peligro del liberalismo, ¿no? Se preguntaría qué problema hay aquí, por qué esto no casa. Y llegas a poner un ejemplo muy gráfico que es el del agua y el aceite, ¿no? No pueden casar, dices de hecho que casar al catolicismo con el liberalismo es como querer casar a Dios con el demonio. Y quería un poco preguntarte por también el proceso que te ha llevado a darte cuenta de esto, ¿no? Como también otra idea que se repite mucho en el libro es cómo se puede dejar llevar el católico que está con liberales, manteniendo su firmeza católica, puede acabar dejándose llevar por esos liberales y digamos sería un precio demasiado alto para esa escasa probabilidad de que pudiera convertir a alguno de ellos al catolicismo. A ver, porque hay muchas cuestiones dentro de la misma. El catolicismo y el liberalismo son incompatibles ya fijándonos en el magisterio de la Iglesia por una encíclica que siempre, yo creo que en cada entrevista que me hacen, tú o Javier Navascués o alguna otra persona, siempre la menciono porque es clave. Creo que toda persona que tenga, especialmente que tenga estas dudas, ¿no? Si hay una compatibilidad entre catolicismo y liberalismo, tiene que leer la encíclica de León XIII, del Papa León XIII, Libertas Praestantissimo. Él ahí de una forma monográfica, porque hay otras encíclicas en las que también se toca el tema, se condena el liberalismo, explica y desgrana perfectamente cómo la noción de la libertad que tiene el liberalismo es incompatible con la del catolicismo. El liberalismo, pone la libertad en la cumbre de los valores.
el bien mayor, es la libertad, sin más. La religión católica supedita, subordina la libertad a la verdad. Y a la verdad revelada de Dios, de la religión católica en definitiva. Entonces, quien pretenda ser católico y liberal a la vez está pretendiendo cuadrar el círculo, porque tiene que elegir, o pone la libertad en lo más alto o pone la verdad en lo más alto. Claro, luego a efectos prácticos, el católico liberal es el que te dice: yo estoy, como católico, estoy en contra del aborto, pero como liberal no le puedo imponer a nadie que esté en contra del aborto. Entonces, el catolicismo liberal es una esquizofrenia, pero directamente, intelectualmente y a efectos prácticos, es una auténtica esquizofrenia. Eso de, para esto soy católico, para esto soy liberal. Me estoy acordando ahora de Jiménez Los Santos, a quien yo durante años le tuve mucha admiración y lo escuchaba y demás, diciendo que a él le parecía, que es otra división que hacen los liberales, ¿no? Que a él le parecía muy bien la doctrina católica para la vida privada, pero no para la sociedad. Como si la sociedad fuese una entelequia que no tiene nada que ver con el ser humano individual. ¿En qué momento pasa a estar bien la doctrina, deja de estar bien la doctrina católica? ¿En qué momento? Pues la respuesta es la que tenemos a la vista, en el momento de la política, de las leyes que se promulgan y demás, con si no el apoyo o si no el aplauso de los católicos liberales, sí con la aceptación. De hecho, hay muchos católicos que están en partidos liberales, participando en este régimen liberal. Sí, lloran, son plañideras, no les gusta el aborto, lo que quieras, pero ahí están aceptándolo. Digamos que un poco el centro de todos tus ataques sería el liberalismo, y de ahí derivas otros males secundarios con respecto a este mal principal. De hecho, llegas a decir que el capitalismo es la vertiente económica del liberalismo y que el marxismo, a su vez, es una consecuencia, una reacción, el marxismo, el socialismo, al propio liberalismo, ¿no? Es decir, que una vez el liberalismo empieza a demostrar cómo destruye el alma de la gente, aparecen el socialismo y el marxismo como reacciones que tú condenas también en igual medida como condenas el liberalismo. No sé si nos puedes ampliar un poco esta visión global. Esto último, por si mi modesta palabra no sirve de referencia a nadie, que no me extraña, esto lo fundamento en unas palabras que incluyo en el libro, esto sí que lo recuerdo, del Papa Pío XI, que explica cómo de las ruinas del liberalismo o como reacción al desastre liberal surge el comunismo, el socialismo llamado real, ¿no? El comunismo. El mal del liberalismo es la codicia, el anteponer, o el pecado, mejor dicho, ¿no? Del liberalismo es la codicia, el anteponer el dios mamón, ¿no? El dios del dinero a todo, el tanto vales, tanto tienes, tanto vales y demás. Entonces, cuando esto se lleva a su última consecuencia y hay unas desigualdades brutales y no rige un sentido moral y equitativo de la economía, de la distribución de la riqueza, bien entendida, católicamente entendida, pues se pasa a otro extremo, que es el del comunismo, cuyo pecado es la envidia, ¿no? Frente al pecado de la codicia liberal se reacciona, en ambos casos mal, claro, con la envidia, ¿no? Y se instaura un igualitarismo funesto, que es el del comunismo, por supuesto. Pero los liberales tienen ese maniqueísmo de que el que no es liberal es socialista.
A mí personalmente nunca me han llamado socialista, quizá porque he dejado de hablar ya, de discutir con liberales, bueno, que me da pereza, ¿no? Otro pecado, el mío quizá es la pereza. Pero sí que veo que tienen la lengua muy suelta para llamar socialista a tradicionalistas, ¿no? Que están hablando de cuestiones que se pueden confundir, ¿no? Lo de la distribución de la riqueza, lo de no permitir la explotación, ir contra la usura, y bueno, por no extenderme demasiado, antes decías, o sea, me atribuyes el decir que el capitalismo es la manifestación económica del liberalismo. No es que lo diga yo, es que evidentemente es así. No hay liberal que no sea capitalista, o sea, será un bicho raro que hay por ahí que yo no lo conozco, pero todo liberal es capitalista. Lo que discuten entre ellos es el nivel de capitalismo que tiene que haber, ¿no? No quiero que dé la impresión de que en el libro solo te ocupas de cuestiones, podríamos decir, ideológicas, filosóficas también. Hay bastantes comentarios, digamos, pues de alguien que toma notas de lo que ve en su sociedad. Y ahora pasaremos a eso, pero antes quería terminar un poco de preguntarte por estos asuntos más ideológicos, más abstractos, que quizás a quien nos esté viendo le puedan costar más, pero ya digo que ahora los vamos a dejar de lado. Pero antes quisiera preguntar, en primer lugar, por el Concilio Vaticano II, ¿no? De hecho, hay un punto en el libro en el que hablas de Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución Americana, y la mayor revolución para ti es el Concilio Vaticano II. Esto sin duda va a suponer para muchos una sorpresa. Yo creo que está también muy engarzado con uno de los personajes, porque hay que decir que valientemente, que yo creo que es una cualidad que tienes bastante acentuada a nivel intelectual, valientemente hablas sin ningún tipo de tapujo de Bergoglio. Creo que está muy relacionado con este asunto del Vaticano II, pero ¿por qué lo consideras una revolución? Bueno, un clérigo de la alta jerarquía de la época del Concilio Vaticano II, lamento no recordar ahora su nombre, dijo que el Concilio Vaticano II era la Revolución Francesa en la Iglesia. Y además no lo dijo como crítica, al revés, lo dijo como enorgulleciéndose de ello y a la vez como pidiendo perdón por el retraso que había tenido la Iglesia, ¿no? Un retraso bueno, la revolución fue en 1789 y esto en 1900, de casi 200 años, ¿no? Esto los clérigos llamados progresistas entendieron el Concilio Vaticano II como la llegada de la Revolución Francesa, de los principios de la Revolución Francesa a la Iglesia, por fin, ¿no? Según ellos. Y de hecho, así es. El famoso trilema de libertad, igualdad y fraternidad, pues se ha aplicado a la Iglesia. La libertad, pues la libertad de conciencia, el que pueda cada cual profesar cualquier religión, esto lo ha aceptado el Vaticano II. De decir la Iglesia siempre que fuera de la Iglesia católica, por supuesto, no hay salvación, a decir, o al menos darlo a entender, que cada cual es libre de elegir la religión que quiere y que se puede salvar de cualquier manera, etc. Eso en cuanto a la libertad aplicada a la Iglesia. La igualdad es la llamada colegialidad, que ya no es el Papa, ya no es una organización monárquica, como es la Iglesia, Cristo Rey, y el Papa es el representante de vicario, ¿no? De Cristo, sino que el Papa delega, y ahí surgen las conferencias episcopales, una cosa como democratizadora que ha dado el resultado funesto, pues de que en cada país pues decidan, tomen decisiones que siempre vinieron de lo alto y que además no estaban sometidas a debate. Eso es la igualdad. Y la fraternidad es el ecumenismo, el falso ecumenismo
bueno, en relación con la libertad, ¿no?, de religiosa y de conciencia, pues de aceptar las religiones. Esto se ha visto muy claro cuando el Papa actual, Bergoglio, metió el busto nada menos de Lutero en el Vaticano. Ese es el ecumenismo del Vaticano II. El heresiarca máximo metido en el Vaticano. O cuando fue a celebrar el Papa actual los 500 años de la revuelta luterana, ¿no? Pues estos son los frutos del Concilio Vaticano II, frutos revolucionarios. En la entrevista anterior dije que es el liberalismo, la asunción del liberalismo por parte de Roma, de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, pues se puede decir igual la asunción de la revolución. Es muy evidente, no hay más que estudiarlo y ver los orígenes, el proceso y sobre todo los frutos. Hay una observación literaria que me gusta mucho en el libro, que es cuando dices que, bueno, no sé si lo dices así exactamente, pero que ya no lees o que no recomiendas leer autores no católicos. Claro, esto en principio, si lo dices a alguien que es aficionado a la literatura, le puede espantar, pero como yo sé que tú eres alguien que no hace esa crítica desde un punto de vista puritano, que no ha leído a los Amis, ¿no?, que empiezas un poco hablando de ellos en tono burlón, ¿no? No lo haces desde esa perspectiva Amis que se ha cerrado por completo al mundo, sino que lo haces desde una perspectiva de alguien que ha leído a buena parte de escritores no católicos grandes de la historia de la literatura, y precisamente el haberlos leído, el haberlos conocido y el haber podido contrastarlos con los escritores que sí son católicos es el que te ha llevado a esa conclusión. Quisiera un poco preguntarte también por qué defiendes esa postura. Bueno, pues la defiendo basado en mi propia experiencia. Ahora, ya dice el refrán, ¿no?, que nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo veo a personas inteligentes como tú vamos a decir usando y no perdiendo, usando su tiempo en leer a autores no católicos o herejes. Me retrotraigo a mis tiempos de gran lector de todo tipo de autores y digo, está perdiendo el tiempo. Pero claro, si a mí me dijesen, si volvieses atrás, ¿volverías a leer estos autores? Pues probablemente no, pero uno debe guardar el arrepentimiento para sus culpas pecaminosas, ¿no? Yo esto no lo hice con mala intención. Lo que sí puedo, ya que leí a esos autores, pues conozco el argumentario del enemigo o del extraño, y desde luego donde se ve claramente que no son recomendables estos autores es cuando se comparan con los grandes autores católicos. Es que la verdad resplandece. La verdad es muy resplandeciente y muy coherente y muy viene de Dios, ¿no? Entonces, lo más que uno puede encontrar en autores que no son católicos es o que coincidan, porque el espíritu sopla donde quiere, con las palabras católicas, o que tengan ingeniosidades, sofismas seductores, estoy pensando en Borges concretamente, pero que al final no te llevan a nada. Yo creo que la filosofía y la literatura, a mí como mero entretenimiento no las necesito. Habrá quien las necesite, entonces yo a quien necesite la literatura como entretenimiento le recomendaría que lea Simenón y autores de novela policíaca y cosas así, a Patricia Highsmith, por ejemplo. Pero cuando ya es una literatura que entraña filosofía y verdad y conocimiento,
me parece una pérdida de tiempo, como no sea para conocer los argumentos de esa gente y poderlos combatir mejor. Pero bueno, como te he dicho al principio, nadie escarmienta en cabeza ajena, no te preocupes, no te voy a dar la brasa con que no leas a Walter Benjamin ni a no sé quién, pero quizá algún día, y me atrevo a añadir, y así lo espero, te darás cuenta de que yo tenía razón y que era una pérdida de tiempo. Y que en el mejor de los casos, estos autores te llevan al destino después de dar 1000 vueltas mareantes. Y los autores católicos, especialmente los doctores de la Iglesia, ¿no? Es que van directos a la verdad y es algo que uno lo aplica a su propia vida, que es lo que te iba a decir antes, que a mí me gusta una literatura y una filosofía que me sirva para mi propia vida y que me sirva en última instancia para mi salvación. Y ya termino, perdona que me extiendo un poco. Hay unos versos, una coplilla de San Francisco Javier, que a ver si la recuerdo ahora de memoria, que para mí son de cabecera, ¿no? Que es: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Es decir, ¿de qué sirven erudiciones, conocimientos enciclopédicos si al final uno se condena? Y también me acuerdo de Castellani diciendo que sabe mucho más alguien que sepa un poquito de teología y nada de lo demás que alguien que sepa muchísimo de todo lo demás y nada de teología. Pues por pasar un poco a estas cuestiones, digamos, más en contacto con el viandante, ¿no? Con nuestro vecino, con nuestro familiar, vamos a ir empezando por un tema al que le dedicas un capítulo, que es la Constitución del 78, y voy a leer un fragmento de la página 40 en el que dices lo siguiente: que en España no hay stricto sensu, una democracia sin una partidocracia u oligarquía de partidos es evidente para cualquiera que abra políticamente los ojos. Sin embargo, el problema de fondo no es este. El problema de fondo es que el régimen, y a los efectos da tanto que sea democrático o partidocrático, está sustentado en el dogma liberal en virtud del cual se legisla de acuerdo a la voluntad cambiante del hombre y no conforme a la inmutable ley de Dios. Aquí está la verdadera madre del cordero del asunto, de la que en nuestros tiempos es anatema si quiere hablar, so pena de ser tachado de fanático religioso e inhabilitado en la práctica para la actividad política. Bueno, un poco quería sacar esta cita a colación para condensar, para que termines de condensar tu pensamiento en torno al 78, al que consideras culpable del aborto, del separatismo, del matrimonio homosexual, y que te lleva pues a criticar a todos aquellos que erigen esa constitución del 78, gente de Vox, gente del PP, como garante de todas nuestras libertades y que dicen que es el mayor periodo de paz en España y de prosperidad, etcétera. Y también a ese respecto pues citas el número de abortos diarios que hay en el libro, que verdaderamente es escalofriante. Bueno, el párrafo este que has leído debe ser porque tú lees muy bien. No tengo más que suscribirlo, es mío, ¿no? Pero, y remitirme a él. Y que no se quede la gente con las primeras líneas del párrafo, en las que digo que lo que tenemos ahora en España no es una democracia, sino una partidocracia. A mí eso realmente me da igual. En la entrevista anterior hablábamos de de Trevijano y de sus discípulos, ¿no? Que insisten o ponen toda la carga de su denuncia y de su argumentación en eso. A mí que sea democracia o partidocracia me da igual. A mí lo que me importa es los frutos que tiene, que son espantosos, ¿no? Lo importante es la segunda parte de esa, bueno, la segunda parte, la conclusión de ese párrafo que has leído, y no tengo nada que añadir porque ya lo he dicho antes. Lo grave es que que no esté la política basada en la ley de Dios, sino en la ley mutable de los hombres. Pero es que me da igual que sea democracia, sea dictadura, que sea partidocracia o oligarquía o como lo quieran llamar. Ahí está la cuestión. Suelen decir los
liberales y demócratas, por tanto, ¿no? Me estoy acordando ahora de Vargas Llosa, al que también cito en el libro, que ellos, que cualquier democracia, por mala que sea, es mejor que cualquier dictadura. Eso es un sofisma y eso es falso. Eso es falso. Por no salirnos de España. ¿Es mejor la democracia que tenemos ahora? Vamos a llamarla democracia. Ellos la llaman democracia. Pues la democracia que tenemos ahora que la dictadura de Franco, yo creo que no, y podríamos argumentarlo. Ahora, ellos tienen ese maniqueísmo, ese fundamentalismo democrático, que es un término que yo le escuché a Gustavo Bueno, de quien también podríamos hablar y criticarlo, ¿no? Pero tienen ese fundamentalismo democrático, que democracia buena, siempre, perdona. Democracia, habrá que ver cómo funcionan ahí las cosas, cuáles son sus leyes, cómo sus frutos prácticos. Entonces es imposible hablar con esta gente. Y por cierto, cuando digo que me parece mejor la dictadura de Franco que la democracia actual, no es que yo sea un franquista acérrimo tampoco, que igualmente podría hacerle críticas a Franco, pero desde luego es para destruir y denunciar ese maniqueísmo que dice Vargas Llosa, ¿no? De cualquier democracia, por mala que sea, es mejor que cualquier dictadura. No. Hay que atenerse a la realidad, no al nombre. O sea, no hay que ser nominalista, sino realista. En el libro hay, digamos, salpimentado en distintos puntos, ¿no? Disgregado a lo largo del libro una serie de anécdotas con compañeros de trabajo que a mí es que me recordaba casi a diálogos platónicos, porque ibas como Sócrates, de hecho te llegas a comparar con Sócrates, o como un Quijote cargando contra molinos que son difícilmente, ¿no? Difícilmente van a cambiar de opinión, ¿no? Por cómo les presentas, y sin embargo tú entras al trapo, que muchos otros pues serían cobardes y no lo harían, das tu opinión, que tampoco te limitas a hacer más, y bueno, creo que daría en primer lugar para una novela. Esto me encantaría a mí leer esa novela, no sé si metiendo elementos de ficción, pero desde luego partiendo de esa base, y vas extrayendo distintas conclusiones. Entonces, por ejemplo, de todas esas observaciones, en mi opinión, muy agudas que haces de la sociedad de nuestro tiempo a partir de este grupo de personas con los que tienes un contacto continuado, diario, etcétera, uno que me ha llamado la atención y por el que te quiero preguntar es por el odio a la Iglesia, ¿no? Por ese que yo también lo he observado, por eso te quiero preguntar. Por cómo en la sociedad española hay gente que puedes hablar de todos los temas y va a ser muy respetuosa, y si le preguntas por la Iglesia, sin ser alguien que tenga, digamos, sean creyentes o hayan salido corriendo por algún tipo de razón, de pronto se demuestran un odio, se encrespan. Digamos que, ¿cómo has observado tú ese odio a la Iglesia y cuáles serían un poco los rasgos que más te llaman la atención? Si puedes, pues, ¿cuál sería la razón? Si es que encuentras algo. Bueno, ahí en el libro cuento la anécdota a la que supongo tú te estás refiriendo, de una chica, una compañera de trabajo de aspecto muy bondadoso y muy dulce, ella en general, que, bueno, se me ocurrió, porque yo también soy un poco provocador, digamos, tocar el tema de la Iglesia, y por curiosidad, y también, la verdad, por si puedo ayudar en algo, ¿no? Humildemente, tocar el tema de la Iglesia. Y bueno, sufrió una transfiguración, como digo en el libro, o sea, de Caperucita al lobo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el que no está, el que no tiene la conciencia ordenada y en Dios, o en un deseo por lo menos de estar en orden con Dios, hay un vacío ahí, que, bueno, más que un vacío es como una llaga. Yo creo que hay una llaga. El que no tiene a Dios en su alma, en su vida, en su deseo, en
su búsqueda por lo menos, tiene un vacío que es una llaga. Y cualquiera que le ponga el dedo ahí, pues le hace muchísimo daño, porque estamos hechos, no lo olvidemos, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando alguien reniega de Dios y le pones el espejo delante, se produce ahí una distorsión terrible, porque en su fuero interno no hay persona a la que le sea indiferente, absolutamente indiferente el tema de Dios. Y como el Dios verdadero es el de la religión católica, el odio es hacia la Iglesia católica. Yo no he visto esos odios hacia otras, llamémoslas, religiones monoteístas, no he visto ese odio. Supongo que tú tampoco, yo creo que no se ve hacia... no, el odio es hacia la Iglesia católica y es porque el ser humano tiene un alma, claro, y esa alma la ha hecho Dios, se la ha puesto Dios. Entonces, hay una reminiscencia imposible de borrar que cuando se lo recuerdas al descreído o al renegado, le duele y le hace daño y le molesta. Y un motivo más pedestre, porque hay mucha ignorancia. Y en general a la gente le molesta muchísimo que le hagas ver sus ignorancias. Sobre la religión católica hay una ignorancia supina o peor aún, un creer que conocen cuando conocen, tienen una visión absolutamente errónea y distorsionada y llena de tópicos falsos, ¿no?, sobre la Iglesia católica. Entonces a esas personas cuando les muestras la realidad, pues por orgullo, porque el orgullo siempre está ahí, soberbia, pues les molesta reconocer que no tienen ni pajolera idea, como era el caso de esta chica de la anécdota que cuento. En último término, te quiero hacer una pregunta, descartando muchos otros temas que tengo apuntados, pero bueno, sería una pregunta con 3 partes. Entonces, te las voy a decir las 3 juntas, por si las quieres enhebrar, y si no, no te preocupes, que yo te la recuerdo si, digamos, hablando de la primera, te olvidas de la tercera o lo que sea. La primera sería sobre el ateísmo, que es un tema al que tratas, digamos, de una forma bastante interesante en el libro, ¿no?, acusando una acusación que no se oye mucho y que a mí me parece bastante razonable, que es que el ateo un poco excluye el sentido común, ¿no? Es decir, que en un posicionamiento ateo que cree que todo ha salido de la nada, realmente hay un razonamiento absurdo de alguien que no está siendo atento al mundo. En segundo término, hablo del pecado y de la vida eterna, ¿no?, de cómo ideas como la felicidad, como el placer, etcétera, hacen que vivamos una vida de pecado que nos van a impedir vivir la vida eterna. Y tú llegas a decir algo así como, si mi felicidad, algo de lo que no habla Jesús, va a conllevar no estar la vida eterna, no voy a ser feliz tampoco, llevando esa supuesta vida de felicidad. Y en tercer lugar te quería preguntar por la constante acechanza de la muerte. También inicias el último tramo del libro antes de llegar a esos poemas finales, hablando de que la vida pende de un hilo y de un accidente de moto que tú tienes y que, bueno, gracias a Dios no es nada, pero que podría haberte llevado en un universo paralelo, podríamos decir, podría haberte costado la vida o un disgusto, lo que fuera. Gracias a Dios no fue así, pero eso te lleva a hacer una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte, sobre ese límite, ¿no?, y sobre cómo mucha gente vive de espaldas a la muerte, lo cual a mí me hizo pensar también toda esa gente que tiene una experiencia de ese estilo más fuerte normalmente y cambia radicalmente su vida, ¿no?, porque hasta que no llegan a ese tipo de experiencia no se dan cuenta precisamente de eso, que de alguna forma yo creo que esas 3 cuestiones están entrelazadas, esa crítica al ateísmo, esa confrontación del pecado y de la vida eterna y esa reflexión sobre la muerte más que interesante que haces al final del libro. Uf, qué 3 preguntas descomunales. Sobre el ateísmo ya hablamos en mi anterior entrevista, me atrevo a remitir al público a que vean la anterior en la que digo mi opinión, ¿no? Antes he mencionado a Gustavo Bueno, añadiré ahora, ¿no?, como una coda a lo que decía en la otra entrevista, que es nuestro filósofo ateo por excelencia, entre comillas, digamos, ¿no? Yo también le tenía cierta admiración hace años, hasta que me di cuenta de que
todo es una logomaquia, perdón por esta palabra que es un poco cultiparlante, pero no se me ocurre otra. Es decir, es como un fuego de artificios, de ideas que no llevan a nada. Hay un vídeo de él, de Gustavo Bueno, se puede encontrar en YouTube, que le preguntan qué es la verdad. Y se tira no sé cuántos minutos haciendo así con las manos, como hacía él, con una serie de eso, de logomaquias, de discursos, de citas, de tal, y al final no ha dicho absolutamente nada, no ha contestado a la pregunta. E invito a hacer la prueba a cualquiera de las personas que nos estén viendo y escuchando ahora, de ver los vídeos de él, que era un personaje simpático, desde luego cultísimo, erudito, eso no se le puede discutir, pero que al final no decía nada, que es todo lo contrario de lo católico. Lo católico es concreto, aplicable a la realidad, tomado de la realidad y útil para la realidad, aristotélico, ¿no? A su orden aristotélico. La causa y la finalidad, la forma, la materia, etc. En Gustavo Bueno es todo un delirio o una ebullición de ideas, un poco como estoy haciendo yo ahora también, estoy cayendo en el Gustavo Buenismo quizá. Pero me remito al vídeo anterior. El ateísmo es absurdo, por lo que ya expliqué en el vídeo anterior y no quiero ni repetirme ni extenderme demasiado. La otra pregunta que me haces de la felicidad, refiriéndote a lo que cuento mío personal, que ya no puedo ser feliz si no es en orden con Dios, es que la felicidad que no es en orden con Dios no es felicidad, es placer. Son dos conceptos distintos. Y el placer lo pueden tener las bestias. Está al alcance de cualquier bestia. Ahora, la felicidad bien entendida, que como dice, vuelvo a citar a Aristóteles, está estrechamente relacionada con la virtud, no está al alcance de cualquiera. La verdadera felicidad es necesariamente virtuosa. Entonces, lógicamente, bueno, esto ya no lo dice Aristóteles, que es anterior a Cristo, claro, lo dice ya el cristianismo, la Iglesia Católica. La virtud es estar en orden con Dios, ¿no? Entonces, uno sin virtud no puede ser feliz, puede tener placeres, gozos, euforias, sucedáneos, digamos, de la felicidad, pero no felicidad. Y la tercera pregunta sobre la muerte, ya te digo que qué inmensidad de preguntas me haces. Ateísmo, felicidad y muerte. Sobre cualquiera de esos temas, mira lo que se ha escrito y lo que se puede escribir, ¿no? Sobre la muerte, pues, ¿cuál es concretamente tu pregunta sobre la muerte? Sí. Digamos, primero, esa observación que haces de cómo la vida pende de un hilo. Segundo, cómo hay tanta gente que vive casi toda su vida, y algunos, por desgracia, toda su vida, de espaldas a la muerte, por terror a ese hecho, y sin tener eso en perspectiva, es decir, sin saber que al final su vida tiene la certeza de que va a acabar la vida aquí. Hay dos posturas muy típicas en nuestro tiempo, y puede que en tiempos anteriores también, tampoco mitifiquemos los tiempos anteriores, dos posturas del ser humano ante la muerte, erróneas, pero muy, muy frecuentes. Una es ignorarla, vivir como si uno no se fuera a morir nunca, no pensar en la muerte. Y otra es banalizarla. Sí, tomársela como un chiste. Yo hace poco tuve un pequeño rifirrafe con una persona muy querida, que prefiero no mencionar, hablando de qué quería ella para su muerte, ¿no? Para el día de su muerte. Y claro, las cosas que quería no hablo de cristiana sepultura, y se trata de una persona católica, no te estoy hablando de alguien de fuera de la iglesia. Es lo que estoy llamando la banalización de la muerte. No se puede ignorar la muerte, es uno de los errores, porque es la única certeza que tenemos al nacer, que vamos a morir. Y banalizarla, pues no sé si es igual de malo o peor, pero otro error.
Yo desde luego estoy pensando, yo pienso en la muerte constantemente, y cuando a ciertas personas les digo esto, me dicen, qué cenizo, qué va. Pensar en la muerte me hace apreciar muchísimo más la vida que estoy viviendo aquí y proyectarla hacia la eternidad. Yo no, claro, es la visión católica, es la verdadera, digámoslo. Pensar en la muerte no es pensar en el acabamiento de uno. Pensar en la muerte es ir preparando la mudanza hacia la vida que ya no acabará nunca. ¿Cómo alguien puede no pensar en eso, sabiendo que vamos a morir? Si me dices que el ser humano llega aquí y no sabe si se va a morir o no, pero sabiendo, teniendo la certeza de que vamos a morir, igual que algunos no entienden que yo piense tanto en la muerte, yo no entiendo que ellos no piensen nada o que piensen banalidades sobre la muerte. Hay que prepararse, estamos aquí de paso en la mudanza hacia, esperemos, el cielo. Entonces uno debe estar preparándose para eso, pero gozosamente, en la medida en que pueda, ¿no? Nadie puede evitar el sufrimiento y tal, pero no supone, pensar en la muerte no supone ninguna tristeza, en absoluto. Los sufrimientos vienen por cuestiones terrenales, no por cuestiones de pensar en lo que viene después de la muerte. Cuando uno asume la verdad de la religión católica, si no, pues se cae en lo que estoy diciendo, en la banalización, en el delirio o en la ignorancia más absoluta. Y precisamente también hablas en ese tramo final de lo importante que es vivir cada día y apreciar cada día, ¿no? Incluso como si fuera el último, ¿no? Y cada instante también apreciarlo. Hablas también de la lectura no como ocio, sino, bueno, como una actividad espiritual. Y, bueno, yo creo que ambas ideas, esa de disfrutar del instante y al mismo tiempo no caer en el ocio, en ese perder el tiempo, no tener tiempo que derrochar, por decirlo también de alguna forma parecido a uno de tus aforismos, pues son dos ideas que coinciden con la lectura de tu libro, escrito desde un contrarrevolucionario, que desde luego no es para nada una pérdida de tiempo y sí es un disfrute del momento, y un libro además en el que hablas de lo divino y de lo humano, ¿no? Que yo creo que también son virtudes que no se encuentran al alcance de cualquiera, y más con una capacidad de síntesis, ¿no? Que prácticamente que hay temas que darían para ensayos verdaderamente de cientos y cientos de páginas, y que tú sabes ir a lo concreto y sintetizar, y que yo te diré que digamos desde mi posición de plumilla que escribe artículos, envidio, es decir, me parece que es una virtud que hay que trabajar y una virtud que tú tienes, y desde luego la alabo desde esa posición de quien también se sienta a escribir y reconoce que eso es lo que le gustaría hacer y que tú haces de una forma extraordinaria. Y ya no solo eso, sino evidentemente la calidad poética de alguien que escribe poesía y se sienta a escribir prosa, que no lo he mencionado, pero que creo que también hay que decirlo. Por lo tanto, recomendadísimo queda este libro, escrito de un contrarrevolucionario, y solo me queda agradecerte que hayas venido a la entrevista, Andrés. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Y tienes algo en marcha? Lo digo ya no solo para leerlo, sino también para tener una excusa con la que traerte de vuelta. Pues tengo en marcha, siento decepcionarte, otro libro de poemas. Lo digo porque tú prefieres la prosa, por lo que has dicho al principio, que espero publicar en una pequeña tirada, porque ya sabes que la poesía no es muy popular, desgraciadamente, a finales de año. Y bueno, ya más a largo plazo, pues siempre estoy escribiendo reflexiones en prosa que algún día recopilaré, y algún día me gustaría reunir mis libros de este tipo, como los escritos de un contrarrevolucionario, en un solo volumen, a partir de uno que se titula Católico Ergo Antiliberal, y de momento hasta este, más lo que pueda ir añadiendo. Y lo difícil no es escribir, como creo que en alguna conversación privada te dije, ni siquiera publicar, sino que te lean. Y encima sobre estos temas, más difícil todavía. Pero bueno, con encontrar un lector como tú, que he encontrado más de uno, me doy por justificado, digamos.
Y tú no eres ningún plumilla, tú eres un excelente escritor y un inmenso lector, jovencísimo, que ya irás haciendo la criba no solo de autores que decíamos antes, sino de ideas, que es consecuente, ¿no?, a la otra criba. Pero bueno, no me voy a poner aquí en plan abuelo cebolleta, haz lo que te dé la gana. Yo te admiro esa capacidad de publicar tanto como publicas y tan bien escrito y recabando ahí tantas lecturas y dominando tantos registros, ¿no? Porque no es solo la literatura, sino el cine. A mí, esa sería otra entrevista. A mí iba a decir, me gusta muchísimo el cine, más bien me gustó. Me siguen gustando las películas que me gustaron, claro, pero bueno, sería otro tema, el del cine, del que podríamos hablar más adelante. Tengo unos cuantos poemas sobre cine. El otro día hablabas aquí en este programa sobre Forrest Gump. Yo tengo un poema dedicado a Forrest Gump, que me parece una de las grandes películas de todos los tiempos. No iba a decir del siglo XX, desde luego, porque el XXI ya lo controlo menos, he visto menos cine, pero iba a decir de los años 90, pero de todos los tiempos. Yo creo que la pondría entre mis 10 o 20 películas favoritas. Y hay buena competencia, como sabes. Y nada más, espero que haya quedado claro algo de lo que he dicho. Son temas enormes, todos los que hemos tratado, el liberalismo, el tradicionalismo, y en fin, como ves, la capacidad de síntesis que tengo en el escribir la pierdo en el hablar. Córtame, dime. No, yo encantado de escucharte. ¿Tú has entendido lo que he dicho? Sí, y yo creo que los espectadores también, y para eso están los comentarios también, para que nos lo manifiesten, y si además alguno ha leído algún poemario, poema, ensayo o aforismo de Andrés García Carro, pues también que lo manifieste en los comentarios para que vea pues también impresiones de los lectores, que eso siempre ayuda. Con esto pues llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado y volveremos pronto con más programas de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.